Del estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cemento Ultracem, calidad garantizada. No lo hagan, de verdad no lo hagan. Padres ahorcándose porque se les morían los niños. Yo no quiero entrar más en esa selva, imagínense, eso es horrible allá adentro. Diego y Sebastián. Sebastián. Sí. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 23 y él tiene 30. ¿Y los chiquitos? 3 años. ¿Y van a hacer el Darién completo? Sí. Esperemos. ¿Cuántos días creen que les va a tomar? Como entre 8 a 10 para no fatigarnos tanto. Entre 8 y 10. Y ya es cansador el principio del camino. Sí. ¿Los chiquitos pueden aguantar? En el nombre de Dios. ¿Tienen miedo? Claro, es fuerte. Y lo vas a hacer porque igual vale la pena por un futuro mejor. Miedo sí, porque la vida es así. Tienes que luchar. Nosotros pobres vivir de luchar para tener algo, para mantener la familia. La vida de los pobres es muy complicado. Tienes que buscar para ayudar a la familia. Atrás han quedado niños, mujeres, vienen con otro grupo de guías. El cruce por esta frontera, señores, hasta el punto donde nos van a llevar a nosotros, a mi grupo, tiene un costo con el guía, $180. Si no tiene dinero, no pasa. Si no se encomienda a Dios antes, es muy difícil pasar por acá. Bueno, seguimos, amigos, ya casi se oscurece. Habíamos dejado de grabar, ha sido un día de travesía, hemos esperado personas, niños. ¡Bora! Y aquí seguimos. Se espera que vamos a llegar al campamento donde vamos a acampar hoy a las 7 de la noche. Nos esperan, dice el guía, que nos esperan unas horas de fango, de pantano todavía. Estamos llegando a una de las playas de Panamá. Seguimos en esta ruta por el tapón del Darién. Bueno, muy difícil. Mi grupo se ha ido, debo avanzar. No puedo quedarme a ayudarlos a todos. Ayudé lo que pude allí. El palo está rebaloso, se caen, los niños lloran. Son las 4 de la tarde. En la selva cae la noche más rápido y debemos avanzar aproximadamente 3 horas. O sea que estas personas van a estar en este pantano por muchas horas más antes de salir al punto donde vamos a acampar esta noche. Señores, pasar el Darién es una locura. Dale la mano, papá. ¿Qué les parece? Yo le decía aquí a mis panelistas que ya los voy a presentar, que si ya esta ruta, por ejemplo, de los migrantes hondureños hacia la frontera sur de los Estados Unidos, atravesando Guatemala y México, es difícil, complicada y llena de redes criminales, aquí es peor, porque nuestros migrantes van por carretera pavimentada, les dan jalón, hay organizaciones humanitarias que les ayudan. No es que es fácil, tampoco estoy diciendo que es fácil. Hay riesgos. ¿Cuánta gente ha desaparecido? Solo en este año 800 menores están desaparecidos. Pero esa ruta, ese tapón del Darién, comentan, han escuchado los testimonios, yo he escuchado otros testimonios, peligrosísima, es selva, redes criminales igual, soledad.
paramilitares, grupos irregulares. Terrible esa travesía que están viendo ahí en el mapa de Colombia con Panamá, que le llamamos el tapón del Darién. Eso tienen que recorrer los miles de migrantes sudamericanos y de otras nacionalidades que también migran como los nuestros hacia el norte de América. La mayor parte de venezolanos que ustedes ven en las calles de Tegucigalpa y de otras nacionalidades, porque también hay mucho caribeño que ya estaba en Sudamérica o se va por Sudamérica para transitar por esa ruta, pasan dificultades enormes también, como los nuestros cuando migran hacia los Estados Unidos, por Guatemala y por México. Esta mañana hemos querido reflexionar sobre esta situación. Porque les decía, se me escapó la idea, que centenares o miles de sudamericanos que usted mira en las calles de Tegucigalpa han tenido que atravesar esa ruta, o la han hecho, mejor dicho. Es que no hay por dónde. Tienen que venirse por el tapón del Darién. Por eso, cuando los miremos en las situaciones que están, seamos capaces de recordarnos que los nuestros, cuando van y pasan dificultades, históricamente ha habido gente que les ha ayudado. Así que nosotros debemos tenderles la mano también. Madres con varios niños, en carpas pequeñitas, en la calle, a la intemperie. Ya me imagino que ustedes conocen de esta temática, pero nosotros la abordamos hoy con el propósito de sensibilizar aún más a los hondureños, que ya nos estamos acostumbrando a ver con normalidad a estas personas en las calles de la ciudad. A personas como estas, las vemos en cualquier sitio. Bulevares, calles, Comayagüela, Tegucigalpa, barrios, colonias, pidiendo dinero, con rótulos: soy de Sudamérica, soy de Colombia, soy de Venezuela, soy de tal lado, por favor, ayúdeme, y ahí con sus niñitos. Este es el tema de hoy aquí en Frente a Frente. El tema del día fue presentado por Cemento Ultracel, calidad garantizada. Y para abordar el tema, Joseana Martínez, que es la gerente de Derechos Humanos y Atención al Migrante del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué tal, Joseana? Buenos días, Renato. Muchas gracias por esta oportunidad, y así como lo mencionaba al inicio, es importante trabajar en estos temas de sensibilización y concientización de lo que están viviendo nuestros hermanos migrantes. Me imagino que hubo un tremendo debate entre su papá y su mamá cuando tenían que ponerle el nombre. José decía el papá, Ana decía la mamá. No, José volvía a decir el papá. Pues entonces salió un familiar y dijo, Joseana, pues que se llame. Sí. Así es. ¿De dónde es originaria Joseana? De Tegucigalpa. ¿Es capitalina? Sí, de mis papás son de mi papá de Progreso y mi mamá de Santa Bárbara. Progreso y Santa Bárbara, y usted es capitalina. Bienvenida, Joseana. Gracias. Joseana. No es muy común este nombre, Joseana. No. No es para nada común. Sí. Por eso dije yo, aquí hubo un debate entre el papá y la mamá. ¿Qué predominaba? Si el Ana. Bueno, pero es que no hay ninguna mujer que se llame José. No, hay María José. Sí, bueno, interesante. Bienvenida, me alegro que esté aquí. Me alegro que esté aquí también la especialista en migración y derechos humanos, Sally Valladares. ¿Qué tal, Sally? Buenos días, muchas gracias por la invitación y estar nuevamente tocando este tema que lamentablemente pues siempre que nos encontramos cada vez vemos más cómo se va agudizando esta crisis migratoria. Sí. Y también Norberto Bracho, pastor de la iglesia Ejército de Salvación. Norberto Bracho, que es venezolano. No me diga, Norberto, que usted ha hecho esta ruta también. No, nunca. No. Soy misionero de la iglesia Ejército de Salvación, y para la gracia de Dios estamos acá sirviendo y pudiendo ayudar a este lindo país, Honduras. Gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad. Pero sí, como hacía usted mención hace rato, se ha hecho normal, costumbre, que la gente vea a las familias con los carteles, y lamentablemente en su mayoría
dicen soy venezolano, ayúdame a contribuir con una moneda. Como nosotros le decimos chupeta, aquí le dicen bombón. Acá le dan un bomboncito para contribuir al pasaje, pero son momentos muy difíciles, momentos que mucha gente llega con traumas, con dificultades, problemas psicológicos, pero son retos de verdad. Sí, bueno, muchas gracias también, Norberto, por estar aquí en Frente a Frente. Espero su participación, pero quisiera que antes, porque esta información también es de interés público, Carlos Llanes, el periodista Carlos Llanes de TN5, nos resuma la información sobre que de nuevo se van a emitir licencias de conducir. Ya no va a ser aquel papelito, porque a mí mucha gente me estaba llamando, sobre todo el sur, Renato, mire que yo quiero viajar a El Salvador, hay una actividad, pero ya los salvadoreños no me aceptan ese papel que extienden aquí en Honduras. Haga una campañita, por favor, de cuándo se van a emitir las licencias plásticas. Pero bueno, nos hemos encontrado hoy en la mañana con esta información del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, que de nuevo vuelve el papel plástico para emitir las licencias. Esto había sido un inconveniente, producto realmente de expertise en la gerencia de alguna institución para no quedarse sin el papel plástico con que emiten las tarjetas, que conste, ¿verdad? En otros gobiernos también habían momentos en que se quedaban sin papel y por eso decían, no estamos emitiendo tarjetas de licencia de conducir sencillamente porque no tenemos papel. Lo que pasa es que esta vez se extendió y estaban utilizando pues el papel para esas licencias, lo que parece no se reconocía en otros países cercanos a nosotros. Y luego les voy a informar sobre algo que nos ha sorprendido a todos, porque se está ejecutando la operación Los Halcones y en esta operación han allanado la vivienda de un exfutbolista del Olimpia, del Pescadito Bonilla. ¿Del pescado o del pescadito? ¿Quién lo recuerda? Del Pescado Bonilla, ¿verdad? Del Pescado Bonilla, claro, y nos llamó la atención. Yo cuando escuché la información venía sintonizando HRN, el Pescado Bonilla, digo yo. Pues sí, así fue. En este operativo Los Halcones, donde se han hecho allanamientos, capturas y aseguramientos a organizaciones de narcotráfico, liderada entre otros por exfutbolista profesional. Atentos a esta información antes de comenzar aquí el debate con nuestros panelistas, pero primero Carlito Llanes y la información del secretario de Seguridad que de nuevo se van a emitir licencias de conducir en plástico. En plástico. Carlos, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Renato, efectivamente, y nosotros vamos a ser testigos de este momento trascendental para la población, sobre todo para los conductores, porque ahora mismo se está comenzando ya a emitir la primera licencia, ya en físico, como lo estaba esperando desde hace meses la población hondureña. Lo importante, bueno, vamos a avanzar por acá, porque acaba de ingresar el ministro de Seguridad, que está pues autorizando que se comience ya con la emisión de este importantísimo documento de identificación para conductores. Y lo importante es que llega justo en el momento cuando comienza, bueno, es la primera licencia, entendemos, ya fue emitida. Estimado, vamos a ver, usted el primer ciudadano luego de este prolongado periodo de tiempo sin emitir licencia, usted es el primero en recibirla. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando? Pues estuve esperando varios tiempos, pero gracias a Dios ya la dieron. ¿Usted la necesitaba tanto? ¿Usted viaja fuera de la capital? ¿O qué tan importante es para usted este documento? No, para mí es muy importante porque yo viajo para cualquier lado, para Danlí, para San Pedro, Tegucigalpa, aquí, para todos lados. ¿Y el trámite usted para la renovación de la licencia lo había hecho desde los primeros tiempos que se dejaron de emitirlas o hace poco? Sí, correcto. Solamente que no había material. Y entonces yo hice algo, ¿verdad? Pagué el recibo. Ajá. Y con el recibo andaba... Sí. ¿Y no tuvo alguna situación, algún problema por la falta de este documento con la Policía de Tránsito, por ejemplo? No, porque ellos ya sabían, porque da la situación. Amigo, ¿dónde la va a estrenar?
No, ahorita. ¿Va para dónde? Para la Villa de San Francisco. Muy bien. Bueno, ¿su nombre, amigo? Inocencio Soto. Perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Eso es lo organizado. Vamos a pasar por acá, que este es el área donde están pues emitiendo las licencias en las cabinas de siempre. Estamos en las instalaciones de la movilidad y transporte. Observamos pues las cabinas son la misma. A ver, ministro, estamos en vivo para Frente a Frente, si nos apoya por favor. Bueno, por fin se ha logrado pues que ya se empiecen a emitir las licencias. ¿Qué les ha permitido pues hacerlo que antes no se podía? Buenos días. Buenos días. Pues hemos finalizado el proceso de licitación de todos los insumos que tiene que ver con el precisamente proceso de emisión, de impresión de licencia de conducir. Ya se adjudicó hace unos días el contrato. Ya la empresa nos está entregando los insumos, tiene que ver con impresoras, con plásticos, con las tintas. Y hoy pues estamos reiniciando el proceso de impresión de manera paralela. Primero, hoy aquí están viendo las personas que no habían hecho ningún trámite, entiéndese que tenían la licencia vencida y no sacaron la licencia digital. Entonces hoy lo estamos atendiendo y en 5 minutos se van con su documento. Las personas que ya lo tienen de manera digital, su permiso de conducir, pueden abocarse siempre aquí a la Dirección de Vialidad de Transporte. Estamos también en la Universidad Nacional de la Policía en La Cañada, en el Ocotal en la Secretaría de Seguridad y en la San Miguel en la Dirección de Policía Preventiva. Van a ir ahí y se les va a entregar el documento impreso. Ministro, en su momento se dijo que parte de las razones por las cuales no se estaban emitiendo licencias es por un desfalco que había ocasionado la administración anterior en los fondos destinados para la emisión de licencias. ¿Cómo van con este proceso y con las personas que causaron este desfalco? Bueno, se dieron dos situaciones. Uno, recordemos que antes no había licitaciones, todo era con fideicomiso, ¿verdad? No se respetaba la legislatura vigente, la legislación vigente, perdón, por un lado. Por otro lado, se dio un proceso amañado donde algunos funcionarios policiales desgraciadamente se vieron involucrados y se les dedujo y se les está deduciendo la responsabilidad del caso. Nosotros cuando asumimos que somos como secretario de Estado y primero como director general de la policía, teníamos ese problema que durante un año no entregamos el permiso de conducir. Eso significa que tenemos ahorita una mora de 100.000 documentos sin impresión, pero que están de manera digital. Lo subsanamos con eso y ahora pues precisamente se está imprimiendo. Perfecto, muchísimas gracias, secretario de Seguridad, encabezando pues esta actividad en tránsito esta mañana. Vamos a avanzar por acá para cerrar ya con el contacto y enviar al estudio de Frente a Frente. Bueno, recordar para los que no escucharon muy bien, a partir de hoy en Tegucigalpa y San Pedro Sula, a partir de lunes en Choluteca, en Catacamas, en Comayagua, en Danlí y en Progreso. La prioridad son los conductores de equipos pesados que cruzan las fronteras nacionales y para los que lo tramitan por primera vez lo pueden hacer aquí en estos lugares. Repito, en Tegucigalpa, en la Dirección de Tránsito, en la Universidad de la Policía, en La Cañada y también en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, en el Ocotal y también en las instalaciones de la Policía Comunitaria en la Colonia San Miguel, esto en el anillo periférico. Con este informe, Renato, y regreso con usted al estudio. Carlitos, me imagino que te ha sorprendido, ¿verdad? Este operativo Los Halcones, donde se han hecho allanamientos, capturas y aseguramientos a organizaciones de narcotráfico y sobre todo esta información que emite el Ministerio Público de que es liderada, entre otros, por un exfutbolista profesional. Bueno, efectivamente, Renato, es de lo más reciente respecto a operaciones lideradas por el Ministerio Público, apoyadas definitivamente por agentes de la ATIC y también por miembros de las diferentes instituciones operadoras de justicia, sobre todo las instituciones armadas que están apoyando esta operación. No sé si lo consulta Renato para que abordemos nuevamente al ministro de Seguridad para que nos dé mayores detalles sobre esta operación importantísima en esta zona oriental del país, donde le han caído a este grupo dedicado pues al narcotráfico, de acuerdo a lo que dice el comunicado, y que son conocidos como los halcones. Vamos a acercarnos nuevamente para que nos dé algunos detalles. A lo mejor ya hay avances en esta operación, resultados desde ya.
porque está en plena operación. Escuchamos en este momento. Para que se le otorgue el permiso de conducir. Hoy estamos iniciando en Tegucigalpa y estamos iniciando en San Pedro. Bueno, Carlitos, vamos a volver porque como es un operativo de la ATIC, pero muchas gracias ahí por las facilidades que siempre nos das para informar, claro, desde luego. Se trata de Óscar Armando Bonilla, alias El Pescado. ¿Recuerdan ustedes a este futbolista? Él es el que jefiaba esta banda. La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, FESCO, y la Agencia Técnica de Investigación ejecutan la operación Los Halcones, mediante la cual se practican 11 allanamientos de domicilio, órdenes de captura y el aseguramiento de 36 bienes de origen ilícito ligados a una organización de tráfico de drogas que opera desde Gracias a Dios y Atlántida. Los bienes objeto de privación del dominio identificados por fiscales de la sección antidrogas de la FESCO y agentes contra el crimen organizado de la ATIC son 4 bienes inmuebles, 13 embarcaciones menores, lanchas y 19 vehículos inscritos a nombre de presuntos integrantes del grupo delictivo denominado Los Halcones. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el modus operandi de esta red de narcotráfico era la recepción de grandes cargamentos de drogas en alta mar por medio de lanchas rápidas tipo Go-Fast provenientes de las costas colombianas. Luego escondían, o sea, caleteaban la mercancía en sitios seguros en la Mosquitia y finalmente la movilizaban de forma gradual hacia Atlántida y Cortés, siempre por la vía marítima, hasta concluir por la ruta terrestre hacia la zona occidental del país, frontera con Guatemala. A Los Halcones, FESCO y ATIC les incautaron 622 kilos de cocaína, un primer decomiso de 374 paquetes en Punta Hisopo el 17 de noviembre de 2021 y la otra carga de 248 valijos en Esparta el 16 de febrero de 2022. De este último caso se logró la condena de Manuel Antonio Romero Calderón a 11 años, 3 meses de prisión. Una estructura criminal tomó el control del tráfico de drogas luego que el Ministerio Público desmanteló mediante las operaciones Vulcano y Alicanto 2 en 2018 y 2019 respectivamente. Otro grupo delictivos encabezados por la familia Los Elvir, los Arrechavala y los Simpson que operaban impunemente en la Mosquitia. Asimismo, luego de la captura de los Christoph en Tela, estos últimos siendo reemplazados por el exfutbolista de Primera División Óscar Armando Bonilla, alias El Pescado. En la operatividad en Cauquira y Puerto Lempira, en Gracias a Dios, además de Tela Atlántida y la FESCO y la ATIC, cuentan con el apoyo de la Fuerza de Tarea Conjunta Paz García, la Base Naval de Caratasca, el Primer Batallón de Infantería, Marina de la Ceiba y la Fuerza Aérea de Honduras para el traslado del personal, detenidos y evidencias. O sea que entre otros detenidos está El Pescado Bonilla, Óscar Armando Bonilla. ¿En qué equipo jugó El Pescado? Olimpia y Platense. Pero primero en Platense, ¿verdad? Y después en Olimpia. Primero en Platense y después en Olimpia. Bueno, ha sido entonces detenido Óscar Armando Bonilla, alias El Pescado. Y ahora sí, con Lucecita Madrid, después la pausa y enseguida con Sally Valladares, José Ana Martínez, Norberto Bracho, sobre esta temática que nos repite Luz Madrid. Muy buenos días a nuestros televidentes, invitados, licenciado Renato. El tema del día en pantalla: si esa ruta desde Honduras hasta la frontera sur de Estados Unidos es peligrosa e infectada de redes criminales, ¿qué decir del tapón del Darién? Los riesgos de los migrantes. Comparta su opinión en base al tema del día a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y recuerde, estamos en todas las redes sociales como @FrenteAFrente_HN. Defensa de Juan Orlando Hernández pide a juez dar mismo tiempo de revisión de pruebas que tiene Fiscalía. La nota que destaca tunota.com a esta hora. Jorge Calix pide que no le paguen su sueldo mientras el Congreso siga paralizado. Corte Suprema de Justicia continúa trabajando con Daniel Cibrián a pesar del desconocimiento del Ejecutivo. 3 denuncias semanales de abuso sexual contra niños se registran en la capital. Entre otros temas, es los que tiene a esta hora tunota.com. Estamos avanzando, comenzando a subir la subida que llaman la subida del diablo.
La subida de la muerte, es que es la cosa. La han dejado botada, no puede subir. Dice que le ayuden. Wow, no quisiera estar grabando esto. Ja. Y aquí está duro. Es inhumano no ayudar o avanzar. La señora no puede avanzar. Viene atrás y aquí toca seguir o te quedas. No puedo ayudar, sigue, vente, suave, poco a poco. Ven subiendo poco a poco. Mis amigos, algunos van adelante, otros vienen atrás. Pero esta subida que llaman la subida de la muerte es muy dura. Y nada más hemos empezado a subir, son 8 horas. Hay muchas mujeres que vienen con niños atrás. Pagan $100 aquí por cargar una maleta hasta arriba, $100. Pagan los que llevan maletas. Los que no las botan, las tiran. Yo he tirado todo. Todo lo he tirado ya. El tapón del Darién, señores, no es para todo el mundo. Hay que prepararse antes de entrar a esta selva o aquí quedas. A nosotros nos faltan 3 días de camino y ahí vamos. Ahí vamos, en el nombre de Dios, para adelante. Vamos amiga, vamos amiga, vamos amiga, con ánimo, ánimo, ánimo. Pídale a Dios y para arriba, para adelante. Aquí tienen agua por ahí que le dan un poquito agua. Hemos llegado a la cima de la montaña de la muerte. ¿La cima de la montaña aquí? La cima de la montaña. Inglés. Traduce ya. Traducir español. El grupo ha quedado atrás. Los muchachos se han quedado atrás, muchísimo. Está muy fuerte el camino, muy rudo, muy rudo. Mi grupo está, la mayoría está todo atrás. Pero ya estamos aquí, en la cima. Hemos encontrado unas personas que las han dejado solas, perdidas. He avanzado yo con un compañero nada más. Hemos subido la montaña de la muerte y de acá nos dirigimos a bajar hacia la playa. Toda una pasada, 2-3 horas subiendo. Un venezolano le dio un infarto días atrás y lo enterraron allá los indios, a una haitiana también. Quedó ahí en esa montaña, queda la gente, señores. Algunas personas de las que están perdidas las han rescatado acá. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Vamos a avanzar. Agua. Agua, aquí hay agua. Oh, solo con de azúcar, agua y dale un poquito cada uno. Aquí hay agua, amigo. Yo le vengo dando de todo, yo llevo 3 días con él subiendo la loma. 3 días. Estas personas vienen 3 días subiendo la loma. Aquí está. Yo lo traigo así, cargado. ¿Cargado? ¿De qué país es? ¿Qué país es? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y cuando llegan ya a nuestro país, están en esa situación de calamidad, sin dinero, en las calles, a la intemperie. Miren, es triste eso. Sally Valladares es especialista en migración y derechos humanos. Posiblemente hablemos más adelante de los nuestros, pero hoy queremos hablar de los sudamericanos, de los caribeños, que tienen que pasar por el tapón del Darién, pasar estas calamidades y luego encontrarse en las dificultades que ya sabemos todos, porque ingresan masivamente. Aquí tenemos a Joseana Martínez, que es la gerente de Derechos Humanos y Atención del Migrante del Instituto Nacional de Migración, nos va a decir cuántos están llegando diariamente, cuántos están actualmente aquí en el país, cuántos salen del país para Guatemala. Nos va a hablar de todas esas interioridades en los próximos minutos, pero en este instante exploremos lo humano, esto que tiene que pasar esta gente para poder llegar hasta acá, a nuestro país. Por favor, Sally.
Sí, realmente esto es solamente una etapa de todo este proceso migratorio en el que más adelante también continúa el sufrimiento para las personas que no han podido encontrar su propia realización dentro de su estado. Y bueno, me imagino también que no podemos, si bien es cierto que el abordaje es desde la perspectiva de derechos humanos, obviamente aquí lo que evidencia es un fracaso del Estado como institución, ¿no? De ver el hecho de que las personas creamos al Estado para que el Estado pudiera responder a esas necesidades y esta premisa que el Estado es el fin supremo de la sociedad del Estado, independientemente de la condición en la que las personas se encuentran, pues lo que vemos es un fracaso mismo del Estado, pero también ver esta situación en un contexto donde lo que continúa en la ruta migratoria, sobre todo las decisiones que ya vemos que se han estado tomando en el caso de Guatemala, de México, Estados Unidos y recientemente en el caso de Estados Unidos, donde estados como Texas, Nueva York, que hemos visto como incluso este sueño que había alrededor de la reforma migratoria en Estados Unidos, pues cada vez más se desvanece y sobre todo también ver otro fenómeno que es esta solidaridad, esta expresión de identificarse con ese dolor humano. También vemos cómo en muchas comunidades, ya las mismas comunidades, al ver esta gran cantidad de personas que se han estado, que ya no es una migración en tránsito, esto es una migración estacional, la gente se está quedando. Y esto también está generando que la sociedad, que en algún momento era una sociedad solidaria, también es una sociedad que está exigiendo y se está convirtiendo en un espacio de hostilidades, ¿no? Estamos viendo cómo en el caso de Nueva York, los mismos latinos están exigiendo a las autoridades que ya no permitan el acceso a los territorios. Vemos lo que está sucediendo en la frontera sur de México. Hoy en la mañana estaba escuchando en la frontera sur de México, de Estados Unidos, cómo también esta crisis ha generado que haya también una crisis de alimentos, donde las personas están diciendo no queremos más migrantes, y esto es muy peligroso porque también estamos perdiendo lo que en algún momento era esa expresión de solidaridad que había de las comunidades de tránsito, y esto significa que se sobredimensiona, ¿no? Es decir, solamente estamos viendo una parte de una enorme crisis donde si no se toman las medidas adecuadas, lamentablemente van a seguir siendo víctimas inocentes las personas migrantes. Sí, tiene razón. En la frontera sur de Estados Unidos y la frontera sur también de México, que es Chiapas, fronterizo con Guatemala. Les decía hace algunos minutos que está con nosotros Norberto Bracho, pastor de la Iglesia Ejército de Salvación. ¿Ustedes están involucrados en atender a toda esta gente ya cuando llegan a nuestro país? Norberto, cuéntenos un poquito de la historia del Ejército de Salvación para con los migrantes de estas nacionalidades del sur del continente y caribeños también. Y estamos atendiendo a los migrantes desde que inició esto. Después de pospandemia, que inició aún las caravanas hondureñas, aún las caravanas de nuestros connacionales, ¿verdad? Empezamos a trabajar, íbamos a la Gran Terminal, íbamos a la frontera de Corintos, a la frontera con Ocotepeque, y hacíamos todo lo posible por ayudar, porque es una cuestión de que, bueno, como pastor cristiano, ¿verdad? Como pastor hijo de Dios, nos identifica el amor. Esa es la clave de seguir a Dios, ¿verdad? No importa la denominación, la creencia que podamos tener, lo importante es amar al prójimo, porque Dios nos amó a nosotros. Entonces, hemos estado trabajando en la frontera de Danlí, ahí en Las Manos, íbamos cada semana, atendíamos alrededor de 400 a 500 personas que cada vez que íbamos a este puesto fronterizo, donde a través de la provisión de Dios y ayuda de manos humanitarias entregábamos ropa, calzado, alimentos, ayuda psicológica. Ellos vienen con muchos, Renato, con muchos problemas psicológicos, demasiado. Escuchar testimonios de familias que perdieron a sus niños porque se cayeron en una de estas rutas y decidieron lanzarse al vacío.
porque decir, ¿para qué continuar si la familia se destruyó? Entonces, es de verdad que es un reto como hondureños, yo como venezolano, sirviendo en este lindo país, poder ayudar, poder hacer algo. Como decía mi compañera acá, necesitamos hacer algo. No tenemos que ser precursores de motivar o de incentivar a la migración irregular. Pero sí, ya lo hicieron. ¿Qué vamos a hacer como país? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué vamos a hacer como seres humanos que vivimos en este lindo país 5 estrellas? Tenemos que actuar. Sí. Tenemos que ayudar. Porque como decíamos, conversábamos temprano, la gente, sí, es normal, le están pidiendo. Se hace costumbre, se hace rutina, la gente ya no quiere ayudar. Sí. Se cansó tal vez de lo poco que tiene poder aportar un lempir. Pero, ¿qué vamos a hacer? El gobierno, la iglesia, la gente, cada uno de nosotros, para ayudar a aquellos que tanto lo necesitan. Y el mismo Estado me imagino que debe estar reflexionando porque se está convirtiendo en migración estacional, como lo decía Sally Valladares, que no solo es los peligros, por ejemplo, en el tapón del Darién. Pero me gustó el relato de Sally. Prácticamente sus estados los están expulsando, no encuentran oportunidades en sus países y migran para buscar horizontes nuevos y mejores en otros países. Primero, luego atravesar rutas y travesías como esta del tapón del Darién. Miren, el tapón del Darién. Aquí el productor me ha facilitado información que es muy importante y mientras yo la remarco bien que estén esas imágenes. El Darién es una región selvática y pantanosa ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá. Se le conoce como tapón porque interrumpe la que es considerada como la carretera más larga del mundo, la ruta panamericana. Atravesarla supone caminar poco más de 100 kilómetros entre el noreste de Colombia y el sureste de Panamá. Es el camino de miles de migrantes. Es patrimonio de la humanidad desde 1981, pero hoy es, más que nunca, una ruta de migrantes ilegales del Caribe, Suramérica, Europa, África y Asia que aspiran a llegar hasta países del norte como Estados Unidos y Canadá. Más de 133,000 personas lo cruzaron el año pasado con fines migratorios. Se calcula que cerca de 50,000 nacionales de Haití, Cuba y Venezuela, entre otros, se adentraron en la selva entre enero y junio de este año para llegar a Panamá. La jungla, una muralla natural de 575,000 hectáreas de vegetación densa, es capaz de convertir el sueño de un migrante en un verdadero infierno verde. Ya es infierno pasar por el tapón del Darién. Ya pasan dificultades porque se estacionan en países como el nuestro, Guatemala, me imagino, y la hostilidad al volverse migración es estacional, la hostilidad que comienza a verse ya en algunas sociedades contra ellos. Qué difícil, realmente eso me ha motivado a que hoy estemos aquí hablando del tema. Y hay un decálogo de los riesgos del Darién. Las mafias, autoridades, migrantes y pobladores locales certifican la presencia en el Darién de grupos criminales de diferente naturaleza. Hay bandas dedicadas al narcotráfico, otras al contrabando y existen guerrilleros y paramilitares. Estos grupos suelen robar las pertenencias y la comida de los migrantes, suelen atacar a quienes cruzan el Darién por territorio de su dominio. ¿Cómo no van a venir con traumas estos migrantes? Ya nos lo decía Norberto Bracho. El segundo punto del decálogo, enfermedades y lesiones. Contraer enfermedades en el Darién puede ser una sentencia de muerte a kilómetros de distancia de centros asistenciales y poblados. Las picaduras de mosquitos o insectos capaces de transmitir enfermedades como la malaria o el dengue son un riesgo latente. Las personas se exponen a lesiones cutáneas por picaduras y a esguinces o fracturas por las extensas caminatas en suelos húmedos y resbaladizos. Le vamos a preguntar a José Ana qué está haciendo también Honduras para con esta gente que llega a nuestro país, de repente con algunas enfermedades contagiosas. Los vacunan, ¿qué hacen con ellos, verdad? ¿Qué hacen con ellos? Ya en unos minutos. El calor, las largas caminatas, la deshidratación y la privación de alimentos pueden derivar en fatiga extrema, hiperventilación, debilidad y fallas cardiorrespiratorias. También se reportan casos de hipotermia. El consumo de agua contaminada es causa frecuente de molestias estomacales. Esta gente viene destruida emocionalmente aquí.
Viene con su salud mental y emocional, pero destruida. El clima húmedo abre la puerta a resfriados, así como a cortes o raspaduras en extremidades inferiores, a pesar del uso de botas o de ropa adecuada. Médicos Sin Fronteras también ha advertido de las traumáticas consecuencias psicológicas entre migrantes atendidos tras cruzar el Darién. Los animales, centenares de especies de animales e insectos habitan la selva del Darién. Ambientalistas y testigos reportan la existencia de serpientes, alacranes, jaguares, pumas, tigrillos, manos o cerdos salvajes, zorros y perros de monte. Hay arañas de hasta 20 centímetros de tamaño. El Darién es hogar de la conga, una hormiga gigante cuyo veneno inflama las extremidades, causa fiebre y diarrea, pues contiene una neurotoxina que ataca el sistema nervioso. Hasta 25% de las plantas y animales del Darién son especies únicas, según los expertos. La violencia sexual a que esta gente es sometida. Entre 10 y 15% de los migrantes que atraviesan el tapón del Darién sufren violencia sexual en ese recorrido, según la Cruz Roja de Panamá. La organización Médicos Sin Fronteras han documentado hasta 400 casos de abusos sexuales contra migrantes en el Darién desde abril de 2021. Niños, adolescentes, mujeres y hombres se cuentan entre quienes han sufrido violencia sexual en el recorrido por la selva. Los ríos, esos ríos que han estado viendo ustedes en estos videos, son al menos 4 ríos que complican el tránsito de personas en esas decenas de kilómetros entre Colombia y Panamá en el Darién. Sus corrientes pueden tornarse fortísimas en algunos tramos. Los migrantes suelen cruzarlos a pie o aferrados a una soga. El más mínimo paso en falso o resbalón puede terminar con la persona arrastrada por la corriente río abajo. ¿Cuántos migrantes han muerto cruzando ese tapón del Darién? La temporada de lluvias agrava la fiereza de los caudales. Hay un cruce que es tan peligroso y donde han fallecido tantas personas que los migrantes y guías lo bautizaron el río Muerte. Es el río turquesa donde suelen aparecer los cadáveres de quienes se han ahogado en el Darién. Los guías forman parte del decálogo. Sobran los testimonios de migrantes que contratan a guías que conocen las vías para transitar y llegar hasta la frontera panameña. Algunos de ellos dejan varados a los migrantes en algún punto o les dan indicaciones que terminan siendo falsas, como que aguarden en determinado punto por una lancha u otro guía que nunca llegan. A las personas dedicadas al tráfico de personas en el Darién se les conoce coloquialmente como chilingueros. La mayoría de ellos pertenecen a consejos comunitarios y alega que prestan un servicio que no es ilegal. Autoridades panameñas han denunciado que clanes cobran entre 40 y 50 dólares por migrante que ayudan a cruzar el Darién. Por eso me molesta cuando escucho que hay policías o otro tipo de personas que se aprovechan de estos migrantes en Honduras. No solo es que le fallan a sus congéneres, al ser humano, si es que tampoco se dan cuenta que los nuestros pasan similares, peores o menores, pero siempre dificultades cuando migran a los Estados Unidos. La lluvia, los riesgos del tapón del Darién empeoran con los chaparrones frecuentes. Se calcula que en esa selva caen entre 5.000 y 10.000 milímetros de agua al año. Las lluvias dificultan las largas caminatas, embravecen los ríos, humedecen los suelos y dificultan la visibilidad, así como interrumpen los descansos. Los extravíos, ¿cuánta gente se pierde? Los extravíos de quienes transitan en el Darién sin un guía o sin experiencia pueden trascender de la angustia a la fatalidad. La tupidez de la selva impide ver dónde nace o se esconde el sol. Andan ahí sin brújula o GPS, es imposible. Andar ahí sin brújula y GPS es imposible, según reportan los migrantes. Una vegetación tan densa como similar hace que los puntos de referencia sean pocos. Los locales aconsejan no tocar las ropas o pertenencias abandonadas por los migrantes para que sirvan de guía a fin de evitar extravíos o andar en círculo. Y luego viene la deportación y la espera. Cruzar el Darién no es garantía de ingreso a Panamá, si bien organizaciones de derechos humanos llaman a las autoridades a proteger a migrantes en tránsito. La deportación es una posibilidad para quienes migran de manera irregular por el tapón del Darién. Si bien el gobierno de Panamá dice garantizar la atención y movilización de centenares de migrantes para que continúen su camino, por lo menos aquí en Honduras,
y se lo he escuchado a varios funcionarios de migración y sé que lo están haciendo, los estamos protegiendo. Si van a continuar su ruta, que continúen con los riesgos que implica esto, pero no los estamos deportando. Estamos protegiendo su tránsito y esto ya nos lo va a confirmar aquí Joseana. Además, la espera en 4 estaciones de recepción migratoria, 3 en Panamá y 1 en Costa Rica, para quienes reportan la desaparición o muerte de un familiar en el Darién, puede tomar semanas y no meses, según testimonios. En junio de este año se reportó que 6.500 migrantes habían visto afectado su tránsito y se encontraban varados por efecto de un paro nacional en Panamá. Y el último decálogo lo dejo para más adelante. Más fronteras. El camino del migrante que cruza el Darién no termina en Panamá. La mayoría de los casos es de gente que quiere llegar a Estados Unidos y para hacerlo siguen su vía por Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México. Y aquí es donde entra Joseana Martínez, gerente de Derechos Humanos y Atención al Migrante del Instituto Nacional de Migración. Actualmente, ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos con estos migrantes que cruzan el tapón del Darién, Joseana? Bueno, actualmente, desde que asumió la presidenta Xiomara Castro, por mandato de ella, es reconocer la migración como un derecho humano. Entonces, desde el momento en que reconocemos la migración como un derecho humano, como Estado, estamos en la obligación de garantizar que se le respeten los derechos humanos. Entonces, el migrante o los que están en tránsito, desde el momento que pisan el territorio nacional, ellos adquieren los mismos derechos que un connacional. Entonces, como Instituto Nacional de Migración, y bueno, se inició porque en la Ley de Migración y Extranjería, el ingreso de manera irregular al territorio nacional conllevaba una sanción administrativa que equivalía a aproximadamente a $250, medio salario mínimo hasta 3 salarios mínimos. Por orden de la presidenta, esta se mandó al Congreso Nacional para aplicar una amnistía migratoria y exonerarlos del pago de esta sanción administrativa para poder garantizar este derecho e ingresar al territorio sin ser sancionados y poder tener esos recursos, porque al inicio, cuando nosotros asumimos estar en el Instituto Nacional de Migración, veíamos que muchas de estas personas se quedaban varadas más tiempo y que en ese momento el ingreso no estaba con la misma cantidad que tenemos actualmente, ingresaban 100, 200 personas diarias en ese momento, y que se quedaban varadas por más de 5 días en el territorio nacional por no contar con esos $250. Ya vimos toda esa travesía que ellos pasan por una selva, es una selva donde se exponen a las intemperies de la naturaleza, y de igual forma ellos venían sin su documentación, entonces se exonera del pago. Y también como Instituto Nacional de Migración empezamos a lo que es ampliar nuestras capacidades de atención. Se creó lo que es un centro de atención al migrante irregular para poder brindar esta asistencia integral con este enfoque humanitario y de respeto a los derechos humanos, donde se le brinda lo que es desde la asistencia médica, asistencia psicológica, espacios de alojamientos, porque sabemos que gran cantidad de estas personas no tienen para pagar un hotel, un alojamiento, y por esas razones vemos que varios se quedan en situaciones de calle. Entonces, se les garantiza eso, que tenemos una capacidad de alojamiento de 200 personas, de 100 a 200 personas diarias, donde se les brinda esto: alojamiento, asistencia médica, asistencia psicológica, espacios lúdicos para los niños, porque también en esta ruta los que más sufren son los niños y las niñas. Exponerse, que en un momento creen que es un juego, atravesar una selva, cuando ellos ya empiezan a ver la realidad, a ver la cantidad de gente, genera también trauma. Entonces ahí es donde tenemos que actuar con esos primeros auxilios psicológicos para los niños, para las mujeres que también han sido víctimas de abuso sexual en esta ruta, de los cuales ellas llegan, solicitan también los métodos anticonceptivos. Estamos trabajando con lo que es la Secretaría de Salud y principalmente en las regiones de salud, que es principalmente en la zona oriente y sur, que es donde está el mayor ingreso de personas, para poder dar estas referencias, estas respuestas y también seguimiento de los casos de las personas que están en tránsito. Igual ellos se hacen su registro biométrico, que es para garantizarles este permiso de permanencia en el país, así como los que vienen de manera regular se les da 90 días, a ellos se les da 5 días para que ellos puedan ya sea estar en el territorio nacional o si ellos deciden salir del país. Una vez también tenemos
esa orientación legal, donde se les dice y se les explica cuáles son sus derechos, a qué mecanismos también de protección, porque tenemos que identificar en estos flujos, hay personas que salieron por muchos motivos, también salieron personas que fueron obligadas y desplazadas a salir de su territorio y en el cual nosotros tenemos que garantizar también como Estado ese derecho a la protección. Entonces, se trabaja en toda esta parte, en todo un abordaje integral para poder dar una respuesta humanitaria. Pero es difícil trabajar con todo, ¿verdad? Porque aquí tenemos ya una migración estacional de los sudamericanos y caribeños. Bueno, ellos están en parte de los que nosotros encontramos, se quedan esperando lo que son unas remesas para poder continuar su viaje, porque ellos en realidad su interés y su meta, porque desde el momento en que ellos salieron de sus territorios, se fijaron una meta y su meta es poder llegar hacia el norte. Entonces sí hay momentos en que ellos se quedan sin recursos y es lo que pasó porque muchas de estas personas estuvieron asentados en lo que es Colombia, Ecuador y ya estuvieron un tiempo porque no necesariamente van saliendo en estos momentos de sus países, por ejemplo en los casos de los haitianos. Ellos se asentaron, en Chile, estuvieron más de 3 años, igual los venezolanos que han estado en Colombia, Ecuador, pero ellos ya llevan esa meta, que es llegar hacia el norte. Entonces, ellos en este tiempo, y por eso nosotros estamos haciendo también los monitoreos en calle, para ver cuál es la situación de migratoria y decirles a ellos que pueden optar de estar de una manera regular, porque al estar en una manera regular, se le violentan menos sus derechos, se exponen a menos crímenes. El crimen organizado se aprovecha también de la situación irregular de los migrantes, extorsionarlos. Por ejemplo, situaciones laborales de los migrantes que se quedan aquí en territorio nacional, no reciben tal vez las mismas ganancias que alguien que está de manera irregular. Se aprovecha de la situación. No les paga como les paga a los hondureños. Exacto, entonces pueden aprovecharse de la misma situación de ellos por estar de una manera irregular y ahí es como Estado, nosotros tenemos que garantizar el acceso a estos servicios, a que ellos estén regularmente en el territorio nacional y por esa razón también nosotros estamos trabajando en un paquete de reformas de la Ley de Migración y Extranjería para poder garantizar que se les respeten los derechos, poder que ellos accedan a regularizar su situación en el país. También estamos trabajando en el tema de la gobernanza migratoria, donde se envió un PCM a la presidenta para poder también poner orden de cómo vamos a actuar en el tema de migración. Pero me agrada saber que estamos como Estado haciendo algo por ellos. Es nuestra obligación de trabajar también de manera coordinada, porque ya lo mencionaba el pastor, no es solo como el gobierno, qué es lo que estamos haciendo, sino que estamos haciendo también como sociedad, como organizaciones de sociedad civil, como gobiernos locales también, para poder dar respuesta, porque como una institución no podemos, ahí es un papel en que todos y todas tenemos que asumir. Yo en eso estoy claro. Es difícil para el Estado, para el gobierno, ayudarle a todos, porque son enormes cantidades que ya los tenemos estacionados. ¿Cuántos ingresan diariamente? Diariamente en este momento estamos registrando de 2.500 a 3.000 personas. Imagínense ustedes, diariamente ingresan entre 2.000 y 3.000 personas. ¿Cuántos calculan ustedes están ahora mismo en el país? Ahora mismo en el país tenemos un 1 a 2% también, que esto principalmente se quedan en la zona oriente y un porcentaje que es lo que hemos encontrado en situación de calle, porque imagínense. ¿Qué es eso de 1 o 2%? Ya en números. Que unas 200, 300 familias, bueno, 300 personas, por ejemplo, en la zona oriente, que es donde... pero dispersos en el resto del país. Eso sería difícil contabilizarlo, eso ¿verdad? No porque eso lo hacemos en monitoreo, pero eso es cuando... Pero son miles. Mira, si ingresan... Comparado, bueno... Si ingresan 2.000, 3.000... pero vaya, la ventaja también que hay una ruta de transporte que eso lo lleva hasta frontera. Entonces es un porcentaje de decir, porque eso nosotros como instituto, con el Instituto de Transporte, cuando hay personas y familias, por ejemplo lo que están viendo en este momento, que se quedan en los parques, entonces vienen instituciones privadas, cooperación, que dicen, bueno, vamos a poner los buses para estas familias. Y que diariamente hemos sacado 200, 300 personas, porque recordemos que esto está en movimiento. Estas 200, 300 personas que estuvieron en calle una semana,
se salen y ya siguen su tránsito. Lo que le iba a decir, Joseana, es que uno está consciente que es difícil para el gobierno tener control sobre todos. Y ese es uno de los propósitos del programa, y usted lo ha dicho muy bien, concienciar a toda la gente, concienciar a las municipalidades, a las organizaciones, para que le tiendan la mano mientras los migrantes estén en el país. Sí, porque en eso estamos así totalmente lo mencionaba, claros. por ejemplo, en Danlí, Trojes, ya ellos también llegan a un momento en que se pierde, que se vuelve común, y llegamos a esos discursos racistas, xenofóbicos contra la población, porque cansa el no estar acostumbrados a este alto flujo de migrantes, y ahí va, estos están en movimiento. Sí, ya los miramos y ya no les regalamos absolutamente nada, porque ya nos parece normal. Por eso decía Norberto y la misma Sally, que ese es otro de los problemas, cuando las sociedades comienzan a ser hostiles contra estos migrantes, después de los sufrimientos que han atravesado. Y algunos que dicen, si los nuestros también sufren cuando se van de aquí para Estados Unidos. Pues si nosotros tratamos u oramos porque la gente en Guatemala y México los mire bien, pensemos que vamos a tener recompensa también si les ayudamos a estos, a los migrantes que vienen del sur y a los caribeños. ¿Algunas reflexiones, Sally, sobre lo que ha dicho Joseana Martínez, que es la gerente de Derechos Humanos y Atención al Migrante del Instituto Nacional de Migración? Sí, bueno, principalmente el hecho de reconocer que abiertamente Honduras ha tenido esta política, digamos, más allá de la política, esta práctica en estos últimos años de no rechazar a las personas en la frontera. Es decir, no hay que desconocer estos esfuerzos que se han hecho desde la institucionalidad, pero recordemos que la declaración de emergencia humanitaria se dio desde el año pasado, ¿no? Y hubiésemos esperado que para este año el tema de política migratoria fuera una realidad y bueno, aquí sería la pregunta, ¿qué más debemos de esperar para que finalmente se organice la respuesta? Porque lamentablemente nos hemos venido acostumbrando a que se tienen que hacer todas estas alertas, que se detone una crisis de dimensiones para que se reaccione a la coyuntura, y no podemos seguir reaccionando a la coyuntura porque pues estamos viendo que también Honduras tiene que prepararse frente a esa decisión que ha tomado de no rechazar las personas en frontera, porque en algún momento nosotros nos vamos a convertir entonces en el centro de acopio de todas las personas que no acepte Guatemala, porque México también se los está devolviendo, y entonces ¿cuál va a ser la estrategia, ¿no? Es decir, tenemos que adelantar ese escenario que es muy posible, donde Honduras, si sigue en este camino donde no se tenga una política definida, podamos tener entonces reacciones adversas a todo lo que está pasando dentro de toda esta apertura que el gobierno ha tenido para que no se rechacen a las personas en frontera. Yo creo que el mensaje más bien es cómo poder hacer ese equilibrio entre este enfoque de derechos humanos y al mismo tiempo ser estratégicos en términos de no afectar a las personas, pero al mismo tiempo saber cómo se pueden abrir los espacios. Honduras tiene que tener ese liderazgo en la región, en el sentido de que Honduras abiertamente ha mencionado de no rechazar a las personas en frontera, pero en ese sentido también tiene que tomar ese liderazgo para poder abrir los diálogos con relación a lo que va a pasar con Guatemala, con lo que está pasando con México, y ya sabemos lo que está pasando pues también en Estados Unidos. Entonces, aquí hay que abrir dos frentes, ¿no? Uno es el tema interno en lo que es la organización y finalmente esta aprobación de la política migratoria, esas reformas que ha mencionado Joseana en relación a lo que es la ley de migración y extranjería, pero también es el otro frente que hay que atender, que es los diálogos a nivel regional, sobre todo en el caso de Honduras, reitero, en espacios como el Sistema de Integración Centroamericano, en los espacios como la Conferencia Regional de Migraciones y en otros espacios de diálogos binacionales que tiene tanto con Guatemala, México y Estados Unidos, para poder organizar y gestionar realmente, hacer una gobernanza migratoria como lo que tanto se ha discutido en los espacios de diálogo internacional. Entiendo que tú nos dices, Sally, que llegará un momento que habrán tantos migrantes estacionales en Honduras que
será difícil para el país sostenerlos. Sí. Será difícil para ahí sostenerlos. Si ya se hace difícil al Estado que vivamos todos con dignidad, 9, 10 millones de hondureños, que si en algún momento, si en uno de los escenarios a futuro que visualiza Sally crece, se multiplica el número de migrantes para el norte. Y yo sumaría algo más, y eso el gobierno lo sabe. La cantidad de recursos que destina la cooperación internacional, todas las condiciones que se han generado para que el Instituto Nacional de Migración, y de hecho en el caso también de las personas hondureñas retornadas, en el caso de las gestiones que ha hecho la Cancillería, pues hay un reconocimiento que más allá del 80% de los fondos son de cooperación internacional. Entonces también es pensar que en ese sentido también el Estado de Honduras, en términos de su capacidad, en términos presupuestarios, si hablamos del costo que tiene esto, pues también eso implica otra arista que hay que abordar, y es el hecho de cómo hacer sostenibles estas respuestas, ¿no? Y en ese punto pues volvemos al tema de política migratoria, volvemos a lo que es las coordinaciones efectivas desde los espacios de sociedad civil, la cooperación internacional, pero sobre todo el fortalecimiento de la institucionalidad pública, porque, reitero, hasta ahora la mayor parte de la respuesta en términos de la cooperación ha sido de la cooperación internacional. Muy bien. ¿Tenemos o no política migratoria? No hay una política. No hay una política migratoria. Ya le vamos a consultar a Joseana Martínez sobre cómo trabaja el Estado en ese sentido de construir una política migratoria, no solo asistencialista para los migrantes que llegan al país. Debemos aceptar y felicitar porque están protegiendo a la gente. No como quisiera la gente que migra, pero tampoco al Estado de Honduras le sobran los recursos para atenderlos de la mejor manera. Pero por lo menos está facilitando que sigan su curso, su ruta. Algunos no pueden, entonces se estacionan en el país esperando que les envíen dinero para continuar la ruta. Pero si esto crece, si esto se multiplica y tenemos más migrantes estacionales, ¿cómo vamos a reaccionar? Y ahí es donde demanda Sally Valladares una política migratoria clara en ese sentido. Yo sé que tú has comprendido muy bien lo que ella dice y nos responderás en los próximos minutos. Norberto Bracho también reacciona sobre este nuevo escenario para Honduras, porque siempre han habido migrantes que han utilizado nuestro territorio, pero no como en los últimos años, donde crece el número de gente que huye de sus países buscando mejores horizontes en Estados Unidos. Norberto Bracho, y luego la pausa. De verdad que como sociedad civil, creo que, y hacía bien mención la licenciada Joseana, ¿verdad?, que todos debemos de unirnos. Todos, yo sé que no debemos ser asistencialistas o hacer que las personas sean dependientes de Honduras, porque ningún país, ninguna nación tiene la posibilidad para sostener esta situación migratoria. Imagínense, 2.500 personas diarias. Si multiplicáramos eso por 52 semanas que tiene el año, serían más de 100 y pico mil de personas que entran anuales a nuestro territorio, ¿verdad? Pero yo siento que todos, mientras este proceso, mientras el gobierno define esta política para la situación migratoria, necesitamos ayudar a la gente. Necesitamos tender la mano a aquellas personas que lo necesitan. Y cuando tú conversas con los migrantes, te dicen, el mejor país que me ha tratado así Honduras. Es Honduras. Lo dicen, o sea, y son agradecidos, dicen, nos ayudan, nos tienden la mano, nos dan, como dicen acá, un bocadito de comida. Sí, sí. Bueno, nos dejan pasar, le quitaron esta ley, no nos cobran nada para entrar al país. Sí. Pero tenemos que seguir haciendo más. Duermen en las calles, en las medianas de los anillos, la autopista. Vemos a familias completas, totalmente casi desnudos, pero no porque quieren exhibir, sino que su ropa viene desgastada por esta selva. Sí, sí. Entonces, yo pienso que podríamos hacer centros de acopio. Cuando inició esto, el año pasado, este gran volumen, habían bastantes lugares donde poder refugiar a las personas. Pero como que esto se hizo normal, mucha gente dijo, ya no puedo seguir, y es entendible los recursos, ¿verdad? Es entendible. Pero yo creo que si cada uno coloca un granito de arena, podemos ayudar. Por lo menos nuestra iglesia, que está ubicada aquí en el anillo periférico por el puente peatonal de Honduras, nosotros tratamos en la medida de lo posible atender ahí, y cuando no podemos atender ahí vamos a Comayagüela, que es donde hay más volumen, llevamos un plato de comida,
tenemos en oportunidades psicólogos, trabajadores sociales, cómo poder asesorarles, porque vienen totalmente desinformados. Porque ellos, yo siento que su mente está enfocada en el norte, pero han sufrido tanto, como hacía mención, a través de Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela, todos los países que han pasado, sin contar la selva del Darién, que están traumados. Necesitamos, aunque sea, darle una palmadita, decirle, adelante, tú puedes. Como hondureños, como sociedad civil, a veces sí necesitan el dinero, y como decía la licenciada, están esperando estacionadamente recibir una remesa. Pero ¿qué sucede? Ellos no pueden recibir remesas acá, porque ninguna institución de remesa les entrega porque están de manera ilegal en el país. De manera ilegal porque el gobierno estableció un salvoconducto. Pero, ¿qué tienen que hacer? Hay gente que les ayuda y muchas veces los estafa. Pierden su dignidad, su respeto, la humanidad, que todos tenemos el derecho a poder comer, tener un lugar donde dormir. Y yo sé que Honduras no lo puede hacer, pero todos los hondureños, o 10 millones y algo de hondureños que están en este país, y todas las iglesias, yo es verdad que hago una invitación a todas las iglesias, a todos los miembros, no importa la denominación, unámonos, seamos un equipo junto con el gobierno, que podamos establecer alianzas para poder ayudar a esta gente que tanto sufre. Muchas gracias, Norberto, muchas gracias. Vamos a la pausa, seguimos reflexionando sobre este fenómeno de la migración, que no es nuevo, es histórico, es un fenómeno de miles y miles de años, pero que en la actualidad lo estamos viendo en carne propia los hondureños, con este flujo de personas que desde Sudamérica y otras latitudes del mundo llegan a nuestro territorio para seguir su ruta hacia Estados Unidos. Algunos no pueden seguir y se quedan aquí, y eso es de lo que estamos debatiendo. Primero, conciencia, solidaridad, que nunca miremos como normal a un migrante en la calle, que nunca lo miremos como normal, y además que nos recordemos que los nuestros pasan similares situaciones y que otros en otras latitudes les ayudan, pues nosotros tenemos la obligación de ayudar a los que hoy están en el país. Y segundo, ser capaces de establecer una política migratoria, porque llegará un momento en que esto se va a multiplicar y no sabremos cómo reaccionar como Estado ante miles y miles y miles de migrantes de repente estacionados en nuestro territorio. Pausa y volvemos. El reporte del tráfico vehicular por cortesía de Tiendas Carrión lo presentamos desde diferentes puntos de la ciudad capital con imágenes completamente en vivo. Una de las imágenes corresponde al Boulevard Centroamérica, a la altura de Plaza Miraflores, donde podemos observar que hay un tráfico vehicular bastante pesado. El recorrido se hace muy lento, como era de esperarse, producto de el bloqueo que está en el Boulevard Suyapa, el bloqueo parcial por motivo pues de la celebración del carnaval por el aniversario de la capital. No es una ruta que se recomiende el Boulevard Centroamérica, al menos no el carril que del sector de la Kennedy va hacia Emisoras Unidas, porque está bastante topado, bastante pesado el tráfico vehicular. Diferente es el carril contrario, que de Emisoras Unidas va hacia la colonia Kennedy. En el Boulevard Fuerzas Armadas también observamos un tráfico vehicular bastante pesado, producto de que los vehículos que pretenden hacer encuentro con el Boulevard Centroamérica pues están ocasionando este congestionamiento en el Boulevard Fuerzas Armadas. Diferente es el Boulevard Suyapa a la altura del Hospital Escuela, donde observamos un tráfico vehicular bastante ligero, bastante fluido, pese pues al bloqueo parcial que está más adelante en el mismo Boulevard Suyapa. Este fue el reporte del tráfico vehicular presentado por Tiendas Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Es como tú y tiene lo mejor en moda para completar tu nuevo estilo. Si esa ruta desde Honduras hasta la frontera sur de Estados Unidos es peligrosa e infectada de redes criminales, ¿qué decir del tapón del Darién? Los riesgos de los migrantes. Redes Sociales es presentada por Óptica La Curazao. Celebremos juntos el mes de la independencia con nuestras increíbles ofertas. Lleva tus aros al 2x1. Agradecemos a las personas que han compartido su opinión.
Daniel Flores comparte: mientras los políticos sigan disputándose sus intereses personales y de grupos, olvidándose del bien común, los hondureños seguirán migrando en busca de oportunidades. Las sanciones económicas las vuelven en la miseria, son las que vuelven en la miseria a un país y que hacen que muchas personas migren a otro lugar. La población hondureña muestra su apoyo a las naciones del sur que sufren de esta guerra económica despiadada de parte de las naciones hegemónicas. Es lamentable ver esto, pero mostramos nuestro apoyo. Buen día, Renato. Es normal que los países tomen medidas para que el tránsito migratorio sea controlado. Si bien es cierto, el flujo migratorio se ha disparado en los últimos años y nuestro país está en la ruta del sueño americano, pero se debe a las sanciones económicas aplicadas. Aníbal Montoya: debemos ser consecuentes con los peligros que afronta toda persona que se atreve a ir a otro país. Esto sucede porque en su patria no hay oportunidades. El peligro va más allá del Darién o del infiernito. Está en la falta de amor en nuestros corazones. Luis Roberto: es normal que los Estados Unidos esté deteniendo el acceso. Es una sociedad avanzada a base de esfuerzo y se va a alterar la paz en que viven. El llamado es para los politiquillos de nuestros países. Ellos son los verdaderos culpables. Gracias por compartir su opinión. Continúelo haciendo a través de redes sociales. Unos minutos para seguir con este importante y sensitivo tema. Se ha conectado Omar García. Omar ha retornado de Washington. Ya lo conocen a Omar García. Y Omar quiere hablarnos de que ya este asunto del tapón del Darién, desde la perspectiva del flujo migratorio, comienza a analizarse allá en las altas esferas de Washington también. Atentos a Omar García, que ya lo vemos en pantalla. Porque tengo aquí a don Isaac Romero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días con un importante mensaje para los hondureños. Don Isaac Romero, buenos días. Buenos días, Renato. Muchas gracias. Gracias también a la audiencia. Gracias por la oportunidad de poder estar acá. Cuénteme de la próxima actividad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, por favor, don Isaac. Claro que sí. Tendremos una conferencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta es una reunión centrada en Jesucristo, donde líderes de la Iglesia podrán brindarnos mensajes que nos ayudarán y nos inspirarán para poder tener paz, para poder tener esperanza, para afrontar los desafíos que podamos tener. Esta será transmitida no solo para Honduras, sino a nivel mundial, para prepararnos para poder escucharla. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha, don Isaac? El día de mañana, sábado 30 de septiembre, tendremos por TSI las señales a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y el día 1 de octubre, el domingo a las 10 de la mañana, tendremos otra transmisión también por TSI. También se podrá ver por los canales oficiales de la iglesia. Esto es la iglesiadejesucristo.org y también en YouTube poniendo la misma dirección. ¿Quiénes serán los invitados en esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? Estamos invitando a toda la audiencia para poder disfrutar y poder escuchar de mensajes que les ayudarán a invitar y a continuar el ejemplo de Cristo. Durante la conferencia escucharemos mensajes que nos ayudarán a fortalecer a nuestras familias, nos ayudarán a poder encontrar el camino a seguir en medio de tribulaciones y adversidades, como ser la pandemia pasada, que todavía nos seguimos recuperando de ello. Asimismo, para poder recibir inspiración de Dios en nuestras vidas. Los mensajes nos traerán gozo, nos traerán esperanza y nos ayudarán a ser personas diferentes y mejores. Y sí, aquí es que se me sugirió que hiciera esta pregunta. ¿Quiénes están invitados a escuchar la conferencia? ¿Quiénes están invitados? Pues la gente que necesite paz en el corazón y que ande buscando algo en la vida que no lo encuentra. De repente encuentre la respuesta en esta conferencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que se va a transmitir por TSI este sábado, me dijo, a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y a las 2 de la tarde. Y me habló de otra fecha de octubre. También, el domingo 1 de octubre a las 10 de la mañana, también por TSI. ¿Y ustedes creen que esta conferencia solo es para que le escuchen adultos mayores? Aquí viene la pregunta. ¿Deben los niños y jóvenes estar pendientes también de este mensaje, Isaac?
Sí, Renato. La conferencia general es para todos, incluyendo niños, incluyendo jóvenes, incluyendo adultos de todas las edades, sin importar su estado civil. Todos ellos encontrarán paz, todos ellos encontrarán esperanza para poder ser y encontrar y seguir a Cristo de una manera diferente. Nuestro director de cámaras, cuando formulé la pregunta, nuestro famoso Alex, ¿cuál es el apodo de Alex aquí? Nuestro famoso Paleta respondió que la escuchen los diputados, dice. Es que se está degradando ese asunto de los diputados. Primero porque no están trabajando. Segundo porque no están trabajando y andan viajando. Y en comitivas de 16. Así me dijo el famoso Paleta. Los diputados que la escuchen. Así que, por favor, repitamos los horarios de esta conferencia general por TSI este sábado y el 1 de octubre. Esta conferencia general de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 10 de la mañana, ¿verdad? 10 de la mañana, este sábado. El día de mañana, sábado 30 de septiembre, y a las 2 de la tarde también, y el domingo 1 de octubre. Invitamos a todos a poder unirse para poder estar como una gran familia mundial, para poder unirnos en esta reunión especial que nos ayudará a ser personas diferentes, gracias a las enseñanzas y mensajes de Cristo, para ser las personas que se espera que podamos ser. Muchas gracias, Isaac Romero, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que hayan miles de hondureños mañana pendientes de esta conferencia. Que estén bien, como siempre. Muchas gracias, Renato. Muy bien, muy bien. Miren, les quiero decir algo. Hace algunos días una compañera nuestra, periodista, Gabriela Lobo, la instruimos para que fuera a entrevistar venezolanos, cómo estaban. Y escuchamos el testimonio de una joven con su hijita. Todo lo que tiene que pasar. No siempre hay gente de bien, pero me gusta lo que has dicho, ¿no, Alberto? Que ellos se sienten agradecidos con los hondureños porque los han tratado bien. Y eso me agrada. Me agrada saber que el hondureño extiende la mano, pero siempre hay hondureños desconectados de la realidad. Cooptados por las tinieblas. Ya vamos a buscar ese trabajo que nos hizo Gabrielita Lobo. Una muchacha con su hijo dijo, mire que el otro día, dice, un señor me dio 300 lempiras para que lo masturbase, dice. Están expuestos a todo. Las mujeres son vulnerables, los niños son vulnerables en esta migración. Lo digo solo para que nos concienciemos de lo que no debemos hacer, de lo que debemos sentir repulsa. Por eso lo digo, por eso lo digo. Ya vamos a tener a Omar García, pero antes Carlos Llanes está. Carlos con ¿cómo se llama? Yailin. Yailin es una migrante venezolana. Carlito Llanes, buenos días, adelante. Así es, Renato. Me acompañan dos personas que pertenecen a los dos de los grupos vulnerables de las personas que cruzan esta travesía horrible, sobre todo en este punto, en este tapón del Darién, en Panamá, esta zona montañosa. Ellos no han evitado cruzar por ahí y la han pasado muy mal. Bueno, doña Yailin González, bueno, hasta llorando ha estado, bueno, conmigo hace unos momentos recordando la experiencia que tuvo ahí. Pensó de que inclusive su hijo se le iba a morir, doña Yailin. ¿Cómo fue esa travesía? Cuéntenos. Buenos días, fue muy fuerte, como le estaba explicando, porque a nosotros nos robaron. Mi hijo le tocó pasar la selva descalzo, mi hijo salió de ahí con crisis. Yo pensé que mi hijo se me iba a morir. Psicológicamente el niño lo preguntábamos cuando llegamos a Puerto Limón, que es el primer campamento de Panamá, lo agarró psicólogo y el psicólogo me decía que ya el niño había perdido su memoria, que el niño no iba. Y ahí nos tuvimos que durar como un mes más hasta que el niño volviera a revolucionar, porque mi hijo no estaba como que en show. Yo le hablaba, el niño no me reconocía, el niño me buscaba salir corriendo, me empujaba. Y bueno, fue la obra de Dios, porque no fue ni un doctor ni nada, fue Dios que, coño, tiene un propósito con mi hijo, padre. Bueno, en este momento, Yailin, ya están seguros, al menos aquí en Tegucigalpa. Se encuentran en la plaza que está frente a Plaza Miraflores, aquí esperando reunir dinero. En este momento, bueno, tiene 4 lempiras, son los que ha reunido en este momento, luego de estar
pues pidiendo con esta cartulina acá los vehículos que están pasando, pero bueno, usted confía mucho en Dios y dice de que Dios tiene un propósito con ustedes. Aquí están seguros, pero nos cuenta que fueron prácticamente secuestrados en Panamá y les exigían dinero para liberarlos. Sí, porque ahí en la selva todo el que hay que tener plata, por lo menos si usted va a cruzar la calle tiene que tener para pagar de 20, 30 dólares. De verdad, nosotros somos una familia de bajos recursos. Mi familia no cuenta con dinero, incluso tengo a mi mamá enferma en Venezuela. Y por eso decidí salir de mi país por una estabilidad, un futuro mejor tanto para mi hijo como para mi madre. Y en el selva, entrando al primer campamento de Capulgana, nos tuvieron 4 días porque no teníamos dinero para pagar los pasos. Y ahí llamaron, nos quitaron los números de los familiares, fue como una extorsión hacia mi familia, la familia de mi pareja. Nos quitaron los números, empezaron a llamar y de la forma de que mi familia ni la de él respondieron porque no tenían los dinero. Mi esposo lo pusieron a hacerles trabajar para ellos, porque ni siquiera nos daban la comida. A ver, su esposo fue víctima de explotación laboral porque como se convencieron que no andaban dinero, que su familia no tenía plata, entonces los pusieron a trabajar a la fuerza para ellos, para poderlos liberar. Y nos robaron, porque ellos dicen, no, que suben la primera montaña y está en la frontera de Panamá. Es mentira. Es mentira lo que ellos nos dicen. Ellos lo que hacen es tirarnos de esa subida, de ahí nos dejan solo para que salgan a robar. Ahí nosotros nos robaron, al niño me lo dejaron descalzo, quedamos la mitad de la selva sin nada en los pies. Sí. Mire, Renato, el niño, mire cómo marca mucho esta situación. El niño pues tiene un testimonio muy claro, o sea que él es muy consciente de lo que ha vivido ahí, que inclusive pues me estaba relatando hace poco. A ver, amiguito, ¿qué nos puedes contar de lo que pasaste ahí en la montaña? ¿Qué fue lo que te pasó en la selva? Buenos días, mi nombre es José Gregorio Vázquez González y casi nunca me dejaron sin chola. Por lo que pasa es que nos dejaron dormir en un refugio y nos robaron y nos tocó caminar casi la mitad de la selva sin chola, sin nada en los pies, sin comida, pero gracias a un militar que nos quedamos en un refugio armando la carpa, me dio un poquito de su comida y ahí sobrevivimos hasta que salimos de la selva. Bueno, mire, lo importante es que su hijo está acá y se mira muy bien, se mira muy sanito, muy saludable, pese a que él padece de asma y cruzaron esa zona húmeda de Panamá. Cargo sus medicamentos. Sí, en una de las primeras montañas nos tocó pasar, como le explicábamos, íbamos descalzos y eran las 12 de la noche y nosotros pasando un lodo que nos quedamos enterrados. Y él me quedó como por aquí enterrado, que si no lo jalan varias personas. ¿En el pantano? En el pantano a las 12 de la noche, porque los indígenas son unos, para no decir la palabra, que ellos no dejan que uno por lo menos a las 4 uno calcula la hora y no dejan que uno campe, sino que quieren explotar, uno camine y camine. Y eran las 12 de la noche cuando nosotros entramos en ese lodo. Y la ruta más difícil que la viví con mi familia es Capulgana, porque el que tenga dinero se puede venir por el Candí, que es un día y medio. A ver, usted supo ahí de que el 15% de las mujeres que atraviesan esa zona del Darién sufren abusos sexuales. Sí, es verdad, padre, porque cuando nosotros veníamos una parte que veníamos solos, nosotros 3, salió un indio de entre el monte, pero todo extraño, vestido así raro, porque no era vestido normal, y el señor me decía así, me llamaba, y yo cuando vi eso, yo empecé, como pude, solté todos los bolsos y corrí, y que empecé a gritar a mi esposo iba adelante con el niño, y yo, bueno, cuando mi esposo se regresa, que busca una peinilla, él se escondió haciendo la mati, y lo que hacía era puro así, pero llamaba era uno a la mujer. Sí, mire. Qué duro esto. Renato, no sé si usted tiene alguna consulta en el estudio, si no les muestro el resto de esta zona porque está llena de migrantes venezolanos y de repente otras personas tienen otros testimonios diferentes, aunque las experiencias prácticamente son las mismas. Renato, lo escucho en el estudio. Carlos, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo sobrevive ella? ¿Cómo sobrevive su niño en Honduras? Y además, a corto plazo, ¿qué piensa? ¿Qué va a hacer? ¿O se va a quedar viviendo aquí?
Bueno, ¿y cómo está sobreviviendo aquí, Yailin? ¿Cómo está haciendo para alimentarse, para hospedarse? ¿Y qué es lo que usted espera para continuar el recorrido? La verdad, nosotros llegamos aquí como anoche, no hemos comido. Estas son horas que estoy aquí sentada, como puedes ver, pidiendo una ayudita para comprarle de comer a mi hijo. De verdad no sé cuánto, porque hay unos paisanos que tienen ya días aquí, me están comentando que aquí un pasaje hasta la frontera son $30. Tendríamos que tener $90, en lo cual no los tenemos. Pero la idea mía es avanzar, padre. Yo quiero terminar toda esta travesía y que mi hijo empiece a estudiar. Ok, bueno, eso es muy bueno. Bueno, vamos a pasar, Renato, hasta otro donde se encuentran otras personas, pero bueno, mientras tanto voy a dejar aquí mi colaboración para avanzar hacia donde están pues los otros. Mira, perfecto. Bueno, vamos a movilizarnos. Permiso, vamos a movilizarnos porque aquí hay otra familia que tiene ya varios días de estar acá y ellos pues tienen el testimonio que usted quiere escuchar de cómo están haciendo para sobrevivir. Bueno, había algunas por acá, se movieron a pedir dinero a las personas que van en los vehículos, que hacemos nosotros la invitación a las personas que andan en sus vehículos, que se solidaricen con estas personas. Son testimonios o realidades bastante duras. Vamos a acercarnos acá con el amigo que previamente me dijo, bueno, aquí hay una señora que está tratando pues de enfrentar, bueno, ya tiene cubierta a su niña que la acaba de bañar con botes de agua. O sea, significa que ustedes tienen, ¿cuánto tiempo estar acá ya en Honduras? Tenemos 4 días. 4 días. ¿Y cómo están haciendo para alimentarse, hospedarse y limpiarse? Vean nuestra casita, es esa. Y pues acá nos regalan agua, el vigilante allá y acá nos bañamos. Y las necesidades, pues vamos a cualquier centro comercial y entramos a un baño y así estamos sobreviviendo. ¿Su familia, cuántos se compone? Somos 5 adultos y 4 niños. ¿Y qué están esperando para avanzar con el recorrido? Reúnen la plata para seguir los pasajes. ¿Mínimamente cuánto a ustedes ya les garantiza poder continuar? No, pues ahorita no contamos todavía con nada, pero estamos aquí con la bendición de Dios que pronto nos vamos a ir. Pronto vamos a tener la plata y pronto nos vamos a ir. Bueno, hay personas, usted sabe de personas que están mucho más días de lo que ustedes tienen de estar acá. Sí, pues por ahí he visto personas que llevan hace una semana y más días, pero prácticamente ahorita ya todo el mundo se va a buscar la comidita. Sí. Sí. Bueno, mire cómo la están pasando estas criaturas, Renato y televidentes, para que son imágenes completamente en directo. Bueno, la sonrisota de oreja a oreja de esta niña, inconsciente de repente de la realidad, de la que sus padres sí son muy conscientes, pero vamos a avanzar por aquí. Vamos a ver, amigo, usted tiene 2 días, me estaba diciendo, de estar por acá. ¿Cómo la ha pasado y cómo va con la recaudación de fondos para continuar? La recaudación de fondos está difícil, pero no se pierden las esperanzas de poder lograr para continuar. Sí, ¿cómo los tratan acá los hondureños a ustedes? Los hondureños son excelentes personas, los funcionarios policiales acá en la zona centro. Ahora sí recibimos un maltrato por la parte migratoria, por la parte de la policía migratoria, pero la que nos desplaza de frontera a frontera. Ahí sí, tanto por transporte, el sector transporte y la policía migratoria. Ahora, en la zona centro, acá en Honduras, son excelentes personas, tanto la parte policial y las personas del área. Ajá, muy bien. Bueno, su hija es la que está aquí alimentándose. ¿Dónde consiguió este alimento? ¿Lo compraron o se lo donaron? Nos los donan. Sí. Y eso hace que podamos recaudar un poquito más de fondos porque hay gente de buen corazón que nos donan alimentos para pagarle a los niños. Perfecto. Bueno, Renato, aquí hay más personas por acá. No sé si hay tiempo para más testimonios, porque cada quien tiene una historia aquí diferentes. Pero, a ver, en el Darién, ¿cómo le fue, amigo, cruzar ahí ese tapón? A lo que nos habían comentado que era el tapón del Darién, nos habían dado como una imagen más fácil de lo que en verdad uno atraviesa en el Darién. El Darién es prácticamente un sitio donde uno entra y ve muerte. Yo vi 15 muertos en el trayecto de atravesar el Darién. A ver, una pausa aquí. ¿Usted miró 15 personas morir en ese trayecto? Morir no. A ver. Ya estaban muertos en lo que pasé por el trayecto. O sea, ¿los cadáveres estaban por ahí? Los cadáveres lo tapan con cobija.
A veces lo meten en su misma carpa y están dentro de la carpa, o cuando andan con familiares lo suelen enterrar, pero a poca profundidad, y salen los olores fuertes de las personas. También se observaron 2 niños. ¿Verdad? ¿Muertos también? Sí, muertos. Por el tamaño aproximadamente se saben que son niños, ¿verdad? Hubieron otros compañeros que se vieron cadáveres, pero yo no los aprendí, no tuve... Óigame, bueno, y esta es de repente información que no sale mucho porque hay que hacer un recorrido por la mera selva, un recorrido periodístico para constatar esto, pero mire, de la propia voz de los testigos de esta situación, o sea, van encontrando los cadáveres humanos tirados en el trayecto de personas que mueren. ¿Por qué razones mueren esas personas según lo que a ustedes le dicen? En una parte donde yo también casi soy víctima, fue por atravesar un río que hay un cruce. Parece poco distante, pero después que uno entra al cruce nadando son como 70 metros adelante. Y aquel que no tiene fuerza por motivo del cansancio de la selva o no sabe nadar bien, muere ahogado en esa área. Ahí se fueron a apreciar 3 cadáveres. Sí. Y yo también casi me vi forzado porque me salvé. Por eso la selva no es un juego. La selva de verdad... se peligra demasiado, pues. A ver, ¿y las bandas que operan en ese lugar? La parte ya. No, la última respuesta, Hubieron compañeros que lo robaron otros grupos, por lo menos a mí me robaron, creo yo que la guerrilla, ¿verdad? Tienen armamento de alto calibre, pistolas, machetes, tienen granadas, un grupo de aproximadamente 16 personas logré contar. Nos pusieron a orilla. Cuidado. No, mira, okay. Nos pusieron a orilla del río, a aproximadamente unas 1000 personas. Nos pusieron a orilla del río, todos sentados, un trayecto más o menos de 7 horas, y a cada uno nos pidió de 100 a 200 dólares por persona. Y los que son chinos, árabes, se les pidieron de $1000 por persona. Bueno, miren ustedes qué experiencia, ¿verdad? Carlos, te interrumpo porque tú perdiste el retorno, entonces ya no podemos tener comunicación contigo, pero interesante tu trabajo en esta Plaza Cuba, Carlos Llanes. Lo que pasa es que ya no tengo más tiempo y tenemos 3 pausas comerciales pendientes, y para nosotros las pausas son sagradas porque ese es el alimento de los medios de comunicación y de nosotros los trabajadores. Así que primero, gracias Carlos por ese buen trabajo, pero vamos a la pausa comercial y enseguida tenemos a Omar García que quiere hacer una reflexión y los panelistas aquí ya en los últimos 15 minutos del programa. Continuamos con más mensajes. Indiferencia generalizada hacia los migrantes nacionales o extranjeros, falta de liderazgo en nuestros países que no buscan respuestas a las múltiples problemáticas. Los mandatarios se encuentran en cumbres mundiales y se saludan amablemente sin atender estos temas urgentes. Continúe compartiendo su opinión. José Ana Martínez está comunicándose con su gente en migración para asistir a estas personas que han aparecido, para llevarlos a un albergue que tiene el gobierno, ¿no? Sí, es que, bueno, parte también de lo que se hace como instituto es ese monitoreo en calle. Claro. Entonces, en este momento están en Comayagüela, luego se trasladan a lo que es ahí a Plaza Miraflores para trasladarlos a un centro de atención al migrante que está en Alto Tetón Continental. Ya saben, hoy han entendido por qué hay que tenderle la mano a estos migrantes. Hoy lo han visto, ¿por qué hay que asistirlos? Omar García estuvo en Washington. ¿Cuáles son las reflexiones, Omar, sobre esta situación? Adelante, buenos días. Muy buenos días, Dios y patria para todos. Gracias por invitarme a su programa. Creo que es muy importante. El tema se está volviendo como parte de lo que se llama amenazas complejas en los países, y lo que estamos viendo es precisamente una atención que debe ser rápida y pronta, no solamente a nivel de país, sino también regional. El tapón de Darién es un lugar
terrible, pero recordemos que todo lo que es la migración que hay en el planeta va para Sudamérica y tiene que pasar precisamente por el tapón del Darién cuando se está buscando ir a vivir a los Estados Unidos. Por tanto, se está convirtiendo en un problema desestabilizador para toda la región y que no podemos desestimar ciertas decisiones que están tomándose de varios gobiernos. El caso de Panamá, que piensa cerrar sus fronteras, de exigirle a las personas que si no traen más de $1,000 para gastar, no podrán pasar sus fronteras. Estamos hablando de que realmente ese flujo estará dándose cada vez más fuerte. Este camino se conoce como el camino de la muerte y donde la gente sabe que está por buen camino usando la nariz. El olor a muerte es el que establece que no se han desviado. Ahí está controlado por el cartel del Golfo, que es un grupo paramilitar que exige no solamente a los migrantes dinero, le exige a las maras también, le exige a los grupos de narcotraficantes. Es altamente poderoso y violento y ejecuta a muchas personas, aparte de las violaciones de las mujeres, en las cuales se cobran como tributo sexual y otro tipo de cosas. Es un lugar de tráfico de armas, de silvestre y también de tráfico de lo que son drogas. Por tanto, se está volviendo una amenaza compleja que hay que atenderlo con lo que se estaba mencionando ahí de parte del concurso de todas las naciones. Estados Unidos, pues, está tomándole atención a esto, pero también todo lo que es la región latinoamericana. Pues, vemos a una Venezuela que ha soltado 7 yendo a otros países. Continuamos con más mensajes. Lo que pasa es que la gente toma la decisión de emigrar porque allá en Estados Unidos sus derechos con los impuestos tienen otros valores de beneficios a la población y aquí en Honduras se paga impuestos y no tiene ningún beneficio. Gracias por compartir su opinión. Tenemos tiempo para que hablen todos los panelistas. Solo les quiero decir algo. He visto aquí, entre Sally de Valladares, entre Norberto Bracho y Joseana Martínez, que si hay más coordinación, el gobierno va a tener aliados por todos lados con este asunto, con este fenómeno de la migración. Solo es planificación, organización, para que reaccionemos todos y nos hagamos un nudo, gobierno, organizaciones civiles, iglesias, para facilitar el trabajo con los migrantes que llegan. Les agradezco. Ha sido bueno. Me ha encantado la solidaridad y todo lo que se lleva a Joseana, todo lo que se lleva a Joseana.